Buenas tardes, iglesia. Buenas tardes, Ibe. ¿Estamos cansados? ¿Estamos cansados? Yo no creo, ¿verdad? Estamos contentos, estamos alegres. Dice lo que hemos cantado: en tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre, nos dice el salmista. Y le damos gracias a Dios por su amor, su misericordia, su provisión, la guía que Él nos da. Y le damos gracias a Dios también a esta iglesia Edgewood, que nos ha tenido aquí como un ministerio por muchos años, y con el gozo y la alegría de que a partir de este enero, la Iglesia Bautista Esperanza comienza su primer servicio. Estamos contentos y alegres porque el Señor nos está bendiciendo. Amén. El día de ayer tuvimos un evento muy hermoso, ya Liana mencionó. Lo que quiero agregar es que tuvimos la oportunidad no solamente de poner una sonrisa, alegría en la cara de muchos niños, sino que también tuvimos la oportunidad de presentar el Evangelio. Y lo hicimos de diferentes maneras. Lo hicimos a través de los títeres, a través de la palabra, a través de las Biblias, los libros que se repartieron, pero sobre todo, aunque usted no se ha dado cuenta, lo dimos a través del cariño y el amor de una iglesia que ama al pecador. Yo creo que ese mensaje muchas personas lo llevaron y estamos confiados que a su tiempo ese fruto dará. Muchas personas quizás no vendrán a este lugar, pero vendrán a los pies del Señor. Y esa es nuestra misión, ¿verdad? Amén. Así que yo les animo siempre a seguir adelante confiando en el Señor. El Señor es grande. El Señor, hemos visto una escena, un video, de nuestras hermanas jugando ahí, trabajando con los títeres. Muchas veces el Señor trabaja de esa manera en nuestras vidas. No nos damos cuenta. El amor, su misericordia. A veces nos impacientamos, a veces nos preguntamos, entramos muchas veces en estrés, ansiedad, pero no nos damos cuenta que el Todopoderoso está trabajando en nuestras vidas. Está detrás de las cortinas, como decimos. Así que nunca te olvides, servimos al Dios vivo. Servimos al Dios Todopoderoso, al Creador de los cielos y de la tierra. Así que vamos a continuar con nuestra serie de Navidad, el regalo de Cristo. Y le doy gracias a Dios nuevamente, al Ministerio de Alabanza, a nuestra hermana Jenny también con ese hermoso video, a mi hermano Zacarías, a mi hermano ahí, Saúl también, y todas las personas que están involucradas en llevar a cabo este servicio. Así que este domingo vamos a hablar sobre el gozo que el cristiano tiene en el Señor, el gozo que nuestro Señor Jesucristo nos trajo. Así que esta tarde vamos a continuar explorando las maravillosas bendiciones que el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo trajo a nuestras vidas. Si ustedes recordarán, ya hemos hablado de la esperanza, ¿verdad? La esperanza en Cristo. La semana pasada hablamos de la fe que nuestro Señor Jesucristo nos trajo, esa fe que sobrepasa todo entendimiento. La paz que sobrepasa todo entendimiento, que no hay palabras humanas que puedan describir esa paz que el Señor ha traído a nuestras vidas. Así que esta tarde vamos a hablar del regalo que transforma nuestras vidas diarias. Y ese es el regalo
del gozo de Cristo. ¿Cuántos de ustedes les gusta estar en compañía de una persona muy seria? Triste ahí. A nadie, ¿verdad? Pero a muchos de nosotros nos gusta estar en compañía de esa persona que expresa la alegría, que expresa el gozo, que a pesar de las situaciones, de las circunstancias que está viviendo, puede evidenciar con su gozo que él confía en su Dios. Amén. Así que vamos a hablar sobre el gozo. Como todos nosotros sabemos, la Navidad es una temporada de luces, de canciones, villancicos, le dicen unos, de reuniones familiares y sobre todo de regalos, ¿verdad? Pero en medio de toda esta alegría externa que uno puede experimentar a través de los regalos, de las canciones, de las reuniones, muchos de nosotros aún nos sentimos vacíos internamente, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes han experimentado este sentimiento? Yo creo que muchos. Este vacío, mi hermano, escúchame bien, amigo, es una señal de que nuestra alma está diseñada para un gozo aún mucho más profundo que los regalos, que las canciones, que los villancicos, que las reuniones familiares. Ese gozo verdadero, ese gozo duradero, ese gozo completo, es un regalo, escúcheme bien, que solo nuestro Señor Jesucristo nos puede dar. Y esa es la razón por que estamos aquí esta tarde. Así que hoy día vamos a explorar el gozo de Cristo, un regalo esencial que no solo transforma nuestras vidas, sino que también nos prepara para vivir una vida con esperanza, una vida con gratitud a nuestro Dios. Así que vamos a estar meditando y ver cómo podemos nosotros recibir, cómo podemos experimentar y sobre todo, lo mucho más importante para nosotros, cómo podemos compartir ese gozo que nuestro Señor Jesucristo nos ha traído. Y esta tarde vamos a hablar de 5 verdades acerca del gozo. Y esa primera verdad es el origen del gozo. ¿De dónde se origina este gozo que el pastor nos está hablando? Y como todos nosotros sabemos, el origen del gozo es en Cristo, no en las circunstancias. Es en nuestro Señor, en nuestro Salvador. El gozo que Jesús nos promete, mis hermanos, no depende de lo que sucede. No depende de lo que estamos nosotros viviendo, sino que depende de quién es Él. Depende del carácter de nuestro Señor. Mira lo que dice en Juan capítulo 15, versículo 11. Yo creo que este es un capítulo muy leído y muy conocido por todos nosotros. La palabra del Señor nos dice lo siguiente: estas cosas os he hablado. Él venía conversando con sus discípulos, hablando ciertas verdades, dice: esto he venido hablando con ustedes con este propósito, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Jesús nos dice aquí, mis hermanos, que su gozo puede estar en nosotros. Él dice, para que mi gozo esté en vosotros. Y esta tarde, mi hermano, mi amigo, amiga que nos estás visitando, nuestro Señor Jesucristo te está ofreciendo este gozo. ¿Pero qué significa esto? Lo que esto significa es que este gozo no es una simple emoción pasajera, sino por el contrario, es una profunda satisfacción que brota de una relación personal, una relación viva, una relación íntima con nuestro Señor Jesucristo. Hemos escuchado esta canción, En tu presencia. Cuando hablamos de En tu presencia, nos habla de esa relación personal, conocer más a nuestro Señor. En tu presencia hay gozo. Y esta relación está, mi hermano, aquí en este versículo, como dice, estas cosas
lo que yo te vengo hablando, su palabra, sus promesas que son verdad. Pensemos en el apóstol Pablo. Si ustedes recordarán, el apóstol Pablo escribió muchas cartas en el Nuevo Testamento. Él escribió la carta a los filipenses. Sabemos nosotros que él escribió desde una prisión. Desde una prisión. Y en Filipenses capítulo 4, versículo 4, él dice lo siguiente: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocijaos. Imagínense ustedes, una persona que está en la cárcel, está animando a los hermanos allá en la iglesia de Filipenses, de Filipos, y les dice, regocíjense en el Señor. Uno podría preguntarse, pero ¿cómo así? Si él está pasando por dificultades, él está en una celda oscura ahí. ¿Cómo es posible que este hombre esté hablando de gozo? Y la respuesta, mi hermano, es que la fuente de gozo que tenía el apóstol Pablo no estaba en sus circunstancias que él estaba viviendo, sino en el Señor Jesús. Y esto nos habla mucho a nosotros. A veces cuando estamos pasando dificultades pensamos que estamos solos. Cuando estamos pasando por situaciones difíciles pensamos que nuestro Dios nos ha abandonado, pero no es así. Es precisamente en esos momentos de dificultad cuando nuestro Dios más se hace una realidad en nosotros. Y por eso es que nosotros podemos experimentar ese gozo. En Filipenses capítulo 3, si ustedes lo leen en casa, el apóstol Pablo va a listar muchas cosas que él en la carne había logrado. Y él nos dice que todas esas cosas que había logrado en la carne, él las había considerado, dice, como basura, como algo que no servían para él. Y la razón, él nos dice, a fin de conocer a mi Señor, a fin de conocer al Señor Jesucristo. Mi hermano, la vida cristiana, como decimos, no es una religión. La vida cristiana es una relación. La vida cristiana es conocer más y más a tu Dios. Es conocer más y más a tu Salvador. Mientras más conocemos al Señor, ese gozo se va a evidenciar más en nuestras vidas, ¿verdad? Va a crecer como esa luz en medio de la oscuridad de las circunstancias. Hoy mucho basamos nuestra alegría en las cosas que estamos viviendo. Quizás basamos nuestras alegrías, nuestro contentamiento en nuestras finanzas, en nuestra economía, quizás en nuestra salud, ¿verdad? En nuestra relación. Pero ¿sabes qué? Estas cosas pueden cambiar en un instante. Por un momento estamos teniendo todo ese éxito y en un segundo más tarde, todo ese éxito nos abandona. Pero ¿sabes qué? El gozo de Cristo, en cambio, es inmutable. ¿Sabes por qué? Porque está arraigado en su carácter. Y el carácter de nuestro Señor es eterno. El apóstol Pedro nos hace recordar en su primera carta, en el capítulo 1, versículos 24 al 25, nos dice, la hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra de Dios permanece para siempre. En el principio era el verbo, y el verbo, la palabra, era nuestro Dios, Cristo. Cristo permanece para siempre, mi hermano. Él es fiel, Él es amor. Él es bondadoso, Él es bueno. Y ¿sabes qué? Sus verdades, su carácter es eterno, no cambia. Y por eso es que tú y yo podemos experimentar el gozo de nuestro Dios. Así que la pregunta que tengo para
para la IBE es la siguiente, y para ti, mi amigo. ¿Dónde estás buscando el gozo? ¿Dónde estás buscando el gozo en tu vida? En las cosas temporales, en tu trabajo, en la plata, en el dinero, en la economía, en el trabajo, en tu salud, en las cosas que cambian, en las cosas temporales, o estás buscando el gozo en la persona de Cristo, que es eterno. Es el deseo de mi corazón que todos nosotros estemos buscando más de la presencia de nuestro Señor, que estemos conociéndole más y más. Y esto nos lleva a la segunda verdad. ¿Cómo recibimos el gozo de Cristo? Jesús nos dice que su gozo está disponible para todos, nos dice. Todas estas cosas os he hablado para que tengan mi gozo. Pero ¿cómo lo recibimos? Bueno, en primer lugar, ya lo hemos mencionado, por medio de la obediencia a su palabra. Todas estas cosas os he hablado por su palabra. En el mismo capítulo 15, nuestro Señor Jesucristo habla de permanecer en su amor. Y Él nos dice que si nosotros guardamos, si obedecemos, dice, sus mandamientos, nosotros vamos a permanecer en Él. Y la obediencia, mi hermano, no es una carga. Cada vez que escuchamos mandamientos y obediencia, nos sentimos como que Dios nos da una carga tremenda, pero no es así. La obediencia es el camino, mi hermano, escúcheme bien, hacia el gozo. Si tú estás experimentando tristeza, si tú estás experimentando ansiedad, desesperanza, recibe el gozo del Señor. Obedezcamos su palabra. Cuando obedecemos a Dios, mi hermano, encontramos paz y libertad. Pero, ¿cómo así, pastor? Imagínate cuando nosotros leemos la palabra del Señor y la palabra nos manda a perdonar aún hasta el enemigo. Muchas veces nosotros sabemos, humanamente hablando, es tan difícil perdonar a quien nos ha herido, ¿verdad? Humanamente hablando, es tan difícil perdonar a quien nos ha traicionado. Pero la palabra de Dios nos manda. Y cuando obedecemos la palabra del Señor y perdonamos y aún buscamos el bien para esas personas, vamos a experimentar el gozo del Señor, mi hermano. El gozo y una libertad que no podríamos alcanzarlo por nosotros mismos. Así que la obediencia no es una carga. La obediencia es ese camino, esa es la puerta que nos lleva a una vida de gozo. Amén. Pero hay una segunda forma como nosotros recibimos el gozo de Cristo, y es por medio de la comunión constante con Él. Permanecer, buscar la presencia de Cristo significa tener esa relación personal, esa relación continua, no solamente cada Navidad, cada diciembre, no. Esa relación del diario vivir, leer su palabra, pero no solamente leerla, orar. No solamente orar y leer la palabra de Dios, sino también meditar, reflexionar, examinar nuestras vidas, nuestro corazón y ver si realmente estamos obedeciendo su palabra. Y sobre todo depender de su presencia, de lo que Él nos está hablando a través del Espíritu Santo cuando venimos a este santo libro. Amén. Es en esta comunión donde encontramos, mis hermanos, la plenitud de gozo. Como les dije, el salmista nos dice en el Salmos 16, versículo 11, dice, en tu presencia
hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra, dice, para siempre. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Cada vez, mi hermano, que estudiamos, que meditamos, que oramos, que obedecemos y nos gozamos del Señor, continuamente vamos a experimentar ese gozo. Pero hay una tercera forma, cómo nosotros podemos recibirlo, y es por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Amén. El gozo es uno de los frutos del Espíritu Santo, nos dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, ¿verdad? Muchos de nosotros conocemos este pasaje. Por lo tanto, esto significa, escúcheme bien, que el gozo no es algo que nosotros podamos fabricar, que el gozo de Cristo, mi hermano, no es algo que nosotros podamos inventarlo, ni fingirlo, por último. Porque el gozo de Cristo resulta, mi hermano, de ser llenos del Espíritu Santo. Es un fruto del Espíritu Santo de Dios. No podemos inventarlo. No podemos fingir el gozo. Y voy a hacer un pequeño paréntesis aquí para hablar sobre la llenura del Espíritu Santo, porque muchos piensan que ser lleno del Espíritu Santo es tener esa experiencia de recibir una electricidad y tirarse en el suelo y pensar que hablar en lenguas y hablar cosas que son muchas veces incoherentes y las personas no las pueden entender. Eso no significa ser lleno del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo. Quizás más adelante vamos a tener un estudio específico para esto, pero ser lleno del Espíritu Santo es lo que hemos venido enseñando, es obedecer la palabra del Señor. Cada vez que nosotros leemos, hay varias cosas que están sucediendo. En primer lugar es nuestra disposición, nuestro corazón humilde. Si venimos a la Biblia es porque sabemos que no hay otro lugar donde ir, ¿verdad? Eso significa venir con un corazón humilde. Número 2, es la palabra del Señor que estamos leyendo. Pero humanamente nosotros no podemos entender la palabra de Dios, ni mucho menos aplicarla a nuestras vidas. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Y bendito sea Dios que el Espíritu Santo mora en nosotros. Y Él nos ayuda. Él nos da no solamente esa gracia de poder entender, nos ilumina nuestro pensamiento, sino que también nos da su gracia y fortaleza para poder obedecer la palabra de Dios. Sin el Espíritu Santo de Dios es imposible obedecer la palabra de nuestro Salvador. Así que, llenos del Espíritu Santo, es obediencia, y lo que hemos venido hablando es que la obediencia, ser llenos del Espíritu Santo, nos lleva al gozo, a experimentar el gozo de nuestro Dios. Así que, mi hermano, haz de tu relación con Dios una prioridad diaria. Como seres humanos, el día de ayer, si ustedes recordarán, el mensaje de estos títeres, de estas hermanas, fue tan hermoso, ¿verdad? Muchas veces estamos pensando hacemos prioridad de todas las cosas, de la vestimenta, de la comida, de la casa, y usted puede mencionar muchas cosas más. Pero nos olvidamos de lo más importante. Nos olvidamos del Señor Jesús, ¿verdad? Así que cada día que nos levantemos, hermanos, hagamos de nuestro Dios, hagamos del Señor una prioridad de ese día. Que nos levantemos intencionalmente con ese deseo de tener esa relación con nuestro Señor.
que podamos leer su palabra, que podamos hablar con Él en oración, que podamos meditar, que podamos reflexionar, que estemos buscando, hermanos, la llenura del Espíritu Santo. En otras palabras, que estemos obedeciendo, expresando el carácter de nuestro Señor Jesucristo a través de nuestra obediencia, a través de nuestras palabras, a través de nuestra conducta, de nuestras acciones. Amén. Pero hay una tercera verdad sobre el gozo de Cristo. Esa tercera verdad es que el gozo de Cristo tiene ciertas características. El gozo de Cristo, mi hermano, tiene características que lo hacen único. Y no solamente único, sino que lo hacen una fuerza transformadora. El gozo del Señor no queda ahí en nuestras vidas. El gozo del Señor transforma nuestro carácter, nuestra manera de vivir. Y la primera característica, mi hermano, del gozo de Cristo es que el gozo de Cristo es duradero, es eterno. El gozo humano, como hemos mencionado, se puede desvanecer rápidamente, pero el gozo de Cristo, mi hermano, es eterno. Ahora, nuestro Señor Jesucristo no nos promete una vida sin dificultades, ¿verdad? Yo creo que muchos de los que estamos aquí somos testigos de algunos predicadores en el internet, falsos predicadores que nos hablan de un evangelio color de rosa. Si tú eres un hijo de Dios, entonces estás protegido de todo. No es así. El Señor no nos ha prometido, mi hermano, una vida sin dificultades. Pero ¿sabes qué? Él sí nos ha prometido que su gozo estará con nosotros, incluso en los momentos más difíciles. En Habacuc capítulo 3, versículos 17 al 19. Vamos a leerlo, porque este es un pasaje muy hermoso. Habacuc capítulo 4, versículos 17 al 19. La palabra del Señor dice así, escúchenlo bien. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. En otras palabras, vamos a traducirlo a lo peruano. Aunque la situación, aunque las cosas se vean de color de hormiga, eso es lo que está diciendo, ¿verdad? Aunque todo nos vaya mal, Él dice, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor, dice, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Qué hermosa palabra. Qué hermosa palabra, ¿verdad? No importan las circunstancias que estás viviendo, mi hermano. No importa que las cosas, que tu vida se vea de color de hormiga. Podemos experimentar el gozo de nuestro Dios, porque Él está ahí, en medio de nosotros. Y Él va a obrar de tal manera que Él no va a abandonar a sus hijos. Amén. Este gozo no depende, mi hermano, de las bendiciones externas, sino depende del carácter, de la fidelidad de nuestro Dios. Nuestro Dios nos ha prometido, dice, no te abandonaré ni te dejaré. Amén. Estaré contigo hasta el fin del mundo. El Señor
No es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, nos dice la palabra. Pero hay una segunda característica, y es que el gozo de Cristo, mi hermano, es un gozo completo. Escúcheme bien, esto es muy importante. En el primer versículo dijimos, Juan capítulo 15, versículo 11, dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea, esa palabra cumplido. Realmente en el griego significa para que vuestro gozo sea completo. ¿Qué significa completo? Que no falta nada, ¿verdad? Jesús, mi hermano, no ofrece un gozo parcial. Él dice que nuestro gozo será un gozo completo. Esto significa que en Él no hay carencias. Esto es lo hermoso. Si tú estás experimentando el gozo de Cristo, mi hermano, estás completo. Ya no necesitas otra cosa más. Su gozo, el gozo de nuestro Señor, satisface las necesidades más profundas de nuestra alma. Amén. Esto es hermoso. Ya no hay necesidad de ir a diferentes lugares. El hombre, por supuesto, quiere experimentar el gozo en el dinero, en la profesión, en la fama, en la inmoralidad sexual, en las drogas. ¿Por qué? Porque ninguna de ellas le ofrece el gozo completo. Pero el Señor nos ofrece, mi hermano, ese gozo. No hay carencia. Pero hay una tercera característica del gozo de Cristo. Y es que el gozo de Cristo no se queda solamente con nosotros. El gozo de Cristo es más virulento, mi hermano, que el COVID-19, que el COVID-19. El gozo del Señor es un gozo contagioso, altamente. No hay vacuna para el gozo del Señor. Cuando experimentamos el gozo de Cristo, no podemos guardarlo para nosotros. Es imposible, mi hermano. Es imposible, pastor, ¿sabe qué? Estoy experimentando el gozo de Cristo y no tocar a las personas. No animar a las personas que el Señor ha puesto a tu alcance. Es un gozo que transforma nuestra manera de vivir. Es un gozo, mi hermano, que afecta y toca a las personas que están a nuestro alcance. Amén. Pensemos, mis hermanos, en los pastores. Yo creo que todos hemos leído este pasaje en Lucas, capítulo 2, versículos 10 al 17, cuando se les anuncia el nacimiento del Señor. Y nos dice la palabra que después de escuchar las buenas nuevas del nacimiento de Jesús, dice que los pastores, ellos no pudieron evitar y compartir ese gozo con otras personas, ¿verdad? Ellos salieron, ellos corrieron y fueron a dar las buenas nuevas. Así que, mi hermano, ¿cómo estás tú reflejando el gozo de Cristo en tu vida? ¿Cómo lo estás reflejando? Tu familia, amigos, compañeros de trabajo, ellos notan ese gozo, notan algo diferente en ti, notan un gozo que no depende de las circunstancias, notan esa confianza en el Señor, a pesar de que quizás en el trabajo las cosas no van bien. Es el deseo de mi corazón, mi hermano, que todos nosotros seamos esas luces a través del gozo de nuestro Dios y que podamos tocar esas personas, esas vidas. Pero hay una cuarta verdad, y esa cuarta verdad es algo muy hermoso. Es que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo del Señor es esa gracia que nos levanta para servir a nuestro Señor, a pesar del cansancio, a pesar del agotamiento.
El día de ayer estuvimos sirviendo a nuestro Dios. Y lo hicimos con gozo. Y lo hicimos con alegría. No porque estábamos pasando un buen tiempo. Lo hicimos con alegría porque sabíamos que estábamos obedeciendo a nuestro Dios. Lo hicimos con gozo y alegría porque sabíamos que estábamos llevando el Evangelio, proclamando las buenas nuevas de salvación a muchas personas que no conocen, que no hay otra forma que ellas puedan venir a la iglesia. Estaba conversando con mi esposa, que le doy gracias a Dios por la IBE, porque a través del esfuerzo de mis hermanos se necesitan muchas horas, se necesita mucho sacrificio para hacer lo que hicimos ayer, pero a través de ese sacrificio pudimos llevar la misión ayer. ¿Y sabes qué? Eso produce gozo, eso nos levanta, eso nos anima. Y eso, mi hermano, va a ser esa fuerza que nos va a mover adelante a partir de este enero. Amén. En Nehemías capítulo 8, versículo 10, el profeta dice lo siguiente: no se entristezcan, dice, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. No se desanimen, no tengan miedo, mis hermanos. No estemos pensando demasiado. Hagamos el trabajo. El gozo del Señor nos va a dar la victoria. Y estas palabras fueron dirigidas al pueblo de Israel mientras se enfrentaban, mi hermano, esa tarea de reconstruir sus vidas después del exilio. Ellos llegaron, como dicen los hermanos mexicanos, de vuelta a la tierra prometida, ¿verdad? Ellos tenían muchas dificultades, enemigos a su alrededor. Las paredes estaban destruidas, el templo no estaba construido, había sido destruido. Pero Nehemías le dice: no se entristezcan, sigamos, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Yo te digo, mi hermano, en enero comenzamos la Iglesia Bautista Esperanza. No entremos en pánico, no tengamos miedo. El Señor está con nosotros y su gozo es nuestra fortaleza, mis hermanos. Su gozo nos va a dar las energías. Su gozo nos va a dar ese corazón para obedecer su palabra. Su gozo nos va a dar la dirección. Su gozo nos va a dar las estrategias para llevar a cabo su voluntad como iglesia. Su gozo nos va a dar esa pasión por las almas perdidas, mis hermanos. Amén. El gozo en Cristo, mi hermano, no solo nos sostiene, sino que nos impulsa a servir con dedicación y con entusiasmo. Cuando recordamos lo que Dios ha hecho por nosotros, vamos a responder con gratitud. Y esa gratitud se va a traducir en servicio, en acción, en obrar. Yo creo que el apóstol Pablo es el mejor ejemplo para estos momentos. El gran servicio que ofreció a su Salvador. Él pasó muchas vicisitudes. Muchas veces su vida estuvo en peligro. Pero lo que le motivó a él a continuar fue el gozo de su Señor.
el gozo de compartir el mensaje, el gozo de ver esas almas venir a los pies del Señor. Es como un atleta. Yo creo que hay muchos deportistas aquí que se encuentran motivados al recordar por qué comenzó a entrenar. El atleta se prepara. ¿Para qué? Para ganar. Eso es lo que le motiva. Es el premio. Es la corona. El gozo del Señor, mi hermano, es esa fuerza que nos ayuda a continuar para servirle, incluso cuando estamos cansados, incluso cuando estamos pasando dificultades. Yo creo que muchos de nosotros nos hemos levantado cansaditos ahora, que somos humanos. Y es bueno decirlo, hermano, porque somos humanos. Pero ¿sabes qué? Hay otra fuerza mucho más grande que eso. Es el gozo del Señor. Y los que estamos aquí es precisamente por eso. Humanamente estuviéramos en nuestras casas, descansando, pero estamos aquí porque una fuerza ajena a nosotros, el gozo del Señor, nos ha levantado. Así que pregúntate, mi hermano, ¿estás sirviendo a Dios con gozo, con alegría? ¿O estás sirviendo al Señor por obligación? O quizás como deuda. Hay personas que sirven al Señor, voy a servir al Señor porque quiero que me dé esto, ¿verdad? ¿Cuál es esa motivación? ¿Es por ese gozo que tú le estás sirviendo? ¿O es algo que le estás pidiendo? Así que, mi hermano, yo te invito a ti a que pidamos al Señor que renueve nuestro gozo para que podamos servirle a Él con gozo, con alegría, con entusiasmo a nuestro Señor. Considera cómo puedes servir al Señor. Hay muchas necesidades aquí en la iglesia. Quizás tú pudieras ayudarnos en algún ministerio que necesita ayuda. O quizás alentando a otra persona que está pasando por dificultades. Quizás dándole una llamada. Quizás en lugar de acercarte a ese amigo que siempre lo saludas, acercarte a alguien que no lo conoces. Y puedes dar esa palabra de aliento, mi hermano. Y por último, hay una quinta verdad. Y es cómo vivir el gozo de Cristo cada día. Como les dije yo, el gozo del Señor no es solamente para la Navidad. El gozo del Señor es para todos los días. ¿Cómo vivir en el gozo de Cristo cada día? Yo creo que hay 3 cosas prácticas que podemos hacer. La primera es darle gracias a Dios en todo. ¿Sabes tú que la gratitud, al igual que la obediencia, nos abre la puerta al gozo? La gratitud. En 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 16 al 18, el apóstol Pablo nos dice lo siguiente, él nos manda, nos exhorta, dice, estad siempre, ¿qué? Gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Muchos de nosotros quizás solamente le hemos robado las 2 primeras mandamientos, ¿verdad? Siempre decimos, dad gracias a Dios en todo porque esta es la voluntad. No es así. Nos dice, estar siempre gozosos. Es la voluntad de Dios, mi hermano, que estemos gozosos. Es la voluntad de Dios orar. Es la voluntad de Dios darle gracias.
Así que demos gracias a nuestro Dios. Y tú verás cómo vas a experimentar ese gozo. Pero hay una segunda forma como poder vivir el gozo del Señor. Y es, comparte el amor de Cristo, mi hermano. El gozo crece cuando estamos compartiendo el Evangelio, el amor de nuestro Dios a las personas. Así que yo te invito, trata de buscar a alguna persona que necesite del Evangelio. Trata de visitarla. Quizás, como dije, a lo mejor llamar por teléfono, enviarle un texto. O quizás darle algunas palabras de ánimo. Hay gozo cuando estamos compartiendo el Evangelio. ¿Cuántos de ustedes han experimentado ese gozo? Quiero contarles algo. Cuando yo tenía 12 o 13 años, 12, 13, 14 años, había un hermano, un líder, dentro del ministerio de jóvenes, y este hermano tenía ya está en la presencia del Señor, hermano Félix, tenía un deseo, una pasión por el evangelismo. Yo tenía 13, 14 años y él nos invitó a muchos jóvenes para ir a diferentes pueblos lejos del pueblo donde vivían. Y ahí íbamos, casa por casa. Sullana, el norte del Perú, es un lugar donde hace mucho sol. A las 12, 1 de la tarde estábamos ahí compartiendo el Evangelio. Y hermano, 13, 14 años, qué gozo tenía yo de que este hermano me había dado la oportunidad de predicar, de compartir el Evangelio. Así que yo te animo. Si tú estás triste, si estás pasando por dificultades, si te sientes solo, te sientes como que Dios te ha abandonado, comparte el Evangelio y tú vas a ver el gozo del Señor en tu corazón. Amén. Y por último, mi hermano, recuerda el propósito eterno. Siempre les digo que somos naves con puerto seguro. Mantén tu mirada en las promesas de Dios. En momentos difíciles recuerda que esta vida es pasajera. Esta vida es temporal. Que la única razón por qué estamos aquí es precisamente para llevar a cabo esa misión que el Señor nos ha dado. Y recordar que nuestro gozo pleno será consumado en la eternidad, al lado de nuestro Dios. Hebreos capítulo 12, versículo 2 nos dice, está hablando aquí el autor en referencia a nuestro Señor Jesucristo, dice que Jesús soportó la cruz, en otras palabras, que nuestro Señor Jesucristo fue a la cruz, ofreció ese sacrificio, dice, por el gozo puesto delante de Él. Y este gozo era la redención, mi hermano, de la iglesia, de su pueblo, y esa comunión eterna de Él con nosotros. Un día, tú y yo estaremos cara a cara con nuestro Señor. Un día estaremos en el cielo. Dice el apóstol Juan, las primeras cosas pasaron, ¿verdad? He aquí todas son nuevas. Estamos de pasada, hermano. Un día estaremos con Él por toda la eternidad. La iglesia con los rostros inclinados. Vamos a examinar nuestro corazón. Yo estoy más que seguro que el Espíritu estaba hablando, está obrando aquí en la iglesia. El gozo de Cristo es un regalo eterno que supera nuestras circunstancias, mi hermano. Nos llena de esperanza y de propósito. El gozo de Cristo no es un concepto abstracto, algo imaginario, sino que es una realidad. Escúcheme bien, es una realidad que tú puedas experimentar.
no solamente en las Navidades, no solamente una vez cada 3 meses, no, mi hermano. Es una verdad que la puedes experimentar día a día. Y ese gozo no se queda con nosotros. Somos llamados a compartir el gozo de Cristo con el mundo, con las personas que el Señor ha puesto a nuestro lado. Yo quiero dejarte con 3 cosas prácticas para que tú puedas experimentar el gozo del Señor esta semana. En primer lugar, dedica tiempo diario a tener esa comunión con el Señor, con Cristo. Lee, estudia su palabra, ora, medita, reflexiona, examina tu corazón, desarrolla esa relación, el estar en la presencia del Señor. Número 2, practica, mi hermano, la gratitud. En cualquier circunstancia que estés, aún en las circunstancias más difíciles, darle gracias a Dios. Señor, gracias por lo que has enviado. Gracias por lo que estoy viviendo. Cada noche, mi hermano, reflexiona y dile, Señor, gracias, porque sabemos que todas las cosas resultan para bien, para los que te aman. Y tercero, comparte, mi hermano, el gozo del Cristo con otras personas. En tu hogar, en tu trabajo, en tu escuela, en el parque, en el gimnasio, en el mercado, en todo lugar. Comparte. Hay muchas maneras para hacerlo. Dios bendiga su palabra. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Amén.